Una documenté que es para un trabajo de radio, para un reportaje y para una entrevista. Okay. Que si nos dan el visto bueno se publica en, ¿dónde era? En Spotify. ¿Vale? Y vamos a comenzar igual que con Laura. Hemos comenzado enseñando esta canción, que se llama Niña de Fuego, que es un medley entre la canción con el mismo nombre y la canción del fuego fatuo, que es de Juan Manuel Falla, que la canta una chica de aquí de Elche, Blanca Paloma. Aquí tienes la letra para que la puedas seguir. Bueno, esta da igual. Esta canción, para que sepas así un poco de qué va, en sí va de un amor así que es como un fuego fatuo, que es ilusorio. Y nosotros para el reportaje y para las entrevistas hemos decidido por esta canción porque podemos ponerlo en contexto con que a lo mejor allí el periodismo al principio se puede ver algo más de que se puede cambiar el mundo, algo ilusorio, ¿no? Y tú, por ejemplo, tú eres de El Salvador, bueno, no sé si estás trabajando aún en El Faro. Sí. Lo único que estás aquí en España por amenazas y gracias al programa de protección UMH Un Espacio Seguro has venido aquí. Y para conocerte así mejor queremos saber cómo comenzaste en el periodismo. ¿Cómo comencé en el periodismo? Bueno, como comienzan todos los estudiantes. Yo entré a un periódico trabajando gratis porque en mi universidad no estaba el equipo suficiente para aprender periodismo. No había profesores suficientes con experiencia para que te enseñaran buen periodismo.
Entonces, al igual que muchos de mi generación, pues tuvimos que meternos empíricamente a los periódicos principalmente y aprender haciendo periodismo, o sea, practicando el periodismo, con la salvedad que en ese momento no nos pagaban ni un centavo, o sea, lo hacíamos gratis. Así yo pasé trabajando 6 meses hasta que logré una pequeña placita a medio tiempo, porque yo todavía no había terminado la universidad, estaba en tercer año de universidad y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Entonces era un periódico pequeño que se llamaba Diario El Mundo, que era un vespertino, y digamos fue un periódico pequeño pero que me abrió las puertas a llegar a otros medios. Y tras terminar la carrera, hasta que llegaste al Faro, ¿cuánto tiempo pasó? Yo después del periódico El Mundo pasé a un periódico de circulación nacional en El Salvador, que era el más grande, tiraba como 150.000 ejemplares por edición, que se llama La Prensa Gráfica. Yo llegué a La Prensa Gráfica en el 2003 y estuve hasta el 2009, que me fui a hacer una beca a Estados Unidos. Luego en el 2011 ingresé al Faro y de allí también he seguido trabajando en medios pero como freelance, haciendo periodismo de investigación y ayudando a académicos en cuestiones relacionadas con seguridad y todo eso. Y que te especializaste más en el periodismo de investigación, ¿no? Sí, sí, yo en la prensa gráfica comencé a investigar temas de narcotráfico principalmente. Eso en el 2008 en El Salvador estaba el problema de las pandillas, pero nunca se habían explicado cómo funcionaban. Entonces uno de los trabajos que yo hice fue tratar de identificar sus finanzas, de cómo estaban organizados y cómo se mantenían económicamente. Y así descubrí que muchos de estos grupos, que en ese momento digamos no eran las grandes pandillas como el principal problema de seguridad, se dedicaban a vender drogas en los espacios que controlaban, que eran narcomenudeo y todo eso. Ese trabajo llevó mención de honor en los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y ya de ahí, pues, o sea, se me abrieron un montón de fuentes en las policías, en la fiscalía. Y ya, digamos, esa fue mi especialidad, o sea, meterme con temas de crimen organizado, con temas de narcotráfico y con temas de corrupción. ¿Y crees que has... Eh, ¿cómo lo pregunto? Si crees que ha habido en algún momento que no has podido publicar algún artículo, algún reportaje por presión del poder, por decirlo así. Eh, en mi época de inicio, digamos, solo hay una vez que me han censurado directamente. Yo trabajaba, como repito, para la prensa gráfica, que era el periódico más grande y relacionado con los sectores conservadores de mi país. Y en esa época ocurrió una estafa millonaria de un señor guatemalteco que le había quitado dinero a muchas personas, entre ellos representantes de la Iglesia Católica. Entonces yo había conseguido documentos de que la Iglesia Católica había invertido dinero que recoge los feligreses sin tener la autorización del Vaticano, porque ellos se rigen por un derecho canónico. Entonces para usar ese dinero ellos tenían que, según el derecho canónico, tener autorización del Vaticano, y ellos se habían saltado esos controles. Entonces yo ya tenía lista la investigación, estaba montada digamos, el reportaje en página, y el periódico, como repito, era un periódico conservador, pues no lo publicó. No publicó el reportaje porque la Iglesia Católica tenía una gran influencia en el periódico. Pues. Es la única vez que directamente me han censurado y eso quedó ahí como una anécdota. ¿Y alguna vez has pensado en sacar ese reportaje a la luz? La verdad que no, porque el caso se cerró. Llegaron casos más grandes que yo creí que no valía la pena seguir insistiendo y perdiendo el tiempo en ese trabajo que ya estaba hecho. Y como repito, yo en ese momento no tenía la experiencia que hoy tengo, y en ese momento tampoco existían otras alternativas, pues redes sociales, por ejemplo, no era el boom que es hoy, donde poder difundir un contenido independiente. No existían en El Salvador en ese momento grandes periódicos digitales como, bueno, El Faro ya existía,
pero no tenía el peso mediático que tiene hoy, ¿me entendés? Entonces los periódicos tradicionales y las televisiones controlaban la agenda pública. Entonces era bien difícil, si algo no pasaba por ahí, que la sociedad se enterara de qué es lo que estaba sucediendo, al menos en El Salvador en esa época. ¿Y cómo crees que influye el contexto político en la labor periodística en El Salvador? Yo creo que el contexto político es determinante porque la parte política tiene la característica de que siempre hay alguien que controle el gobierno y que controle el Estado. Y depende de qué sectores políticos estén en el control del gobierno y del Estado, así son las políticas informativas que se dictan con los medios de comunicación. En El Salvador hay un problema que pasa que las personas que controlan el gobierno y que controlan el Estado deciden cómo manejan la pauta publicitaria del gobierno y la pauta publicitaria con fondos públicos, que digamos es cómo se alimentan los medios de comunicación en El Salvador. Entonces eso al final se vuelve como una herramienta de castigo o de premio, de acuerdo a la política editorial de los medios de comunicación. Es decir, si un periódico trata de ser inquieto, trata de cuestionar a ese sector político que está, generalmente la respuesta es que la pauta publicitaria se ve reducida para ese medio, y así han quebrado muchos periódicos en mi país. Le puedo poner ejemplos del diario Colatino, por ejemplo, que en el periodo del que gobernaba la derecha, pues casi lo dejaron al borde de la quiebra. Con el FMLN sucedió igual. Las grandes televisoras se les quitó pauta publicitaria para que no fueran críticos con el gobierno. Y hoy con Nayib Bukele pues está sucediendo una cosa parecida. Los grandes medios de comunicación que se atreven a criticar y a cuestionar, pues se les quita la pauta publicitaria, eso hace difícil que sigan operando. Y por ejemplo hay un canal de televisión, el canal 33, que tenía espacios de opinión, de entrevistas, donde la gente crítica llegaba a opinar y a hablar de temas nacionales, pues le quitaron tanto el presupuesto que quebraron y cerraron los noticieros y cerraron los espacios de entrevista. Entonces por eso al menos desde ese punto de vista económico el factor político es bien importante, porque manejan los recursos. Depende de quién esté en el gobierno, así es como se controla la agenda mediática también. Has hablado de Nayib Bukele, lo has mencionado. Allí en El Salvador, algunas personas lo conocen como el Salvador de las pandillas, como el que ha erradicado con el problema de las pandillas. Sí, sí, mira, yo creo que para hablar de Nayib Bukele primero hay que tener un contexto de quién es él. Él antes de ser político era un publicista, un experto en marketing político y marketing de empresas y de publicidad. Entonces hay muchas contradicciones alrededor de su figura que afuera no se conocen, afuera de El Salvador, porque él invierte mucho dinero en mantener su imagen, es decir, y esas contradicciones que él hace entre lo que dice y lo que hace, afuera no se conocen. Eso es, digamos, parte del éxito de Nayib Bukele. Yo creo que efectivamente su modelo, no hay un modelo de seguridad, o sea, el paradigma de Bukele es un paradigma del oportunismo. Hay mucha gente que a mí afuera de El Salvador me ha preguntado si él es de izquierda o es de derecha, que es una de las cosas que no se entiende afuera. Y yo siempre le respondo con esto: él inició en un partido de izquierda cuando le convenía ser de izquierda. Cuando perdió contratos publicitarios con el partido de izquierda, se peleó con el partido de izquierda, formó su propio partido y se alió con gente de derecha. Y así llegó al gobierno. Cuando él iba rumbo a la presidencia, se vendía como un progresista, que apoyaba movimientos feministas, apoyaba movimientos LGTBI, apoyaba minorías que históricamente en El Salvador no han sido escuchadas por los políticos, porque cuando los políticos dan un respaldo a estas minorías pierden votos, porque la sociedad salvadoreña es una sociedad conservadora. Entonces Nayib Bukele entendió esto cuando ya estaba en el poder, y todo el apoyo que había endosado antes de llegar al gobierno lo retiró. Entonces hoy, por ejemplo, los grupos feministas están siendo atacados por el gobierno, los grupos LGTBI, los grupos de sindicalistas, los grupos de obreros. Entonces él, en el momento que le convenía, alzó la bandera
progre. Y cuando llegó al gobierno, pues se olvidó de esas. Entonces, por eso repito mucho, de estudiar un poco ese modelo. Yo repito, no es el modelo Bukele, es el modelo oportunista. Y hoy últimamente, pues, él está muy cercano a la extrema derecha en Estados Unidos, con republicanos que apoyan a Trump, por ejemplo, que tiene un discurso anti-inmigrante, y nosotros, es otra contradicción, porque El Salvador tiene mucha migración ilegal hacia los Estados Unidos. Hay muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos sin papeles. Y el presidente salvadoreño está apoyando a un político con medidas antimigratorias. Entonces, hay esas contradicciones. Y en el tema de pandillas, yo creo que no hay que ser tan simplista en el sentido de decir que él acabó con las pandillas. Primero hay que entender que antes de que él declarara su guerra con las pandillas, él mantuvo un pacto secreto con las pandillas durante 3 años, escondido bajo la mesa, hasta que el periodismo se lo reveló, el Faro se lo reveló en publicaciones. Y digamos, cuando las pandillas exigieron los acuerdos de esa negociación, Bukele rompió el pacto que tenía, y eso provocó una matanza de 87 personas en 2 días. Entonces, no es que Bukele haya querido pelear con las pandillas, es que su acuerdo secreto que tenía se rompió, y a partir de eso declaró una guerra que ha sido exitosa en resultados, pero que igual se ha llevado de encuentro a mucha gente inocente. Y yo creo que eso es lo que es difícil de asimilar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que efectivamente no tenía paz durante mucho tiempo, no tuvo paz por culpa de las pandillas, que hoy vive en paz, que hoy puede tener algunos privilegios, así entre comillas, como yo les decía en la clase la otra vez, de pedir comida rápida a tu casa y que te llegue, que eso, digamos, era una burbuja donde antes se podían tener esos beneficios, y hoy ha llegado a más gente, y qué bueno. Pero yo creo que también hay que ver las 330 personas que han muerto en las cárceles con señales de tortura, sin derecho a tener a un abogado. Algunos llevan ya 3 años detenidos sin que su caso se haya presentado ante un juez, porque los jueces tienen su escritorio saturado de expedientes. O sea, hay un aproximado de 30, 50 jueces que están resolviendo casos de 110,000 personas. Es imposible, o sea, no hay un juez o un equipo de jueces que tenga esa capacidad. O sea, van a condenar a gente que ellos ni saben quién es, ni qué pruebas hay en sus procesos. Entonces, como te digo, es un tema complicado cuando a los líderes solo les importa sus resultados que abonen a su imagen. Es decir, porque yo creo que para que un país tenga seguridad no es necesario que viole los derechos humanos, y eso está demostrado. Canadá tiene mejores resultados en materia de seguridad pública que El Salvador, y en Canadá las cárceles no están saturadas. En Canadá la persona que es capturada tiene derecho a tener un abogado, que un juez conozca su caso, que valore si hay pruebas o no. Entonces, yo creo que hay un sector importante de la población, que es minoría, que exige esos derechos que creemos son básicos para toda persona. Entonces, yo creo que hablar del éxito de las pandillas también hay que poner en perspectiva lo otro. O sea, hay mucha gente que, digo, en el discurso superficial de resultados de las cámaras, de las grandes cárceles, de las decenas de pandilleros posados, hincados. Sí, pero eso es un grupo pequeño comparado con la cantidad de gente que está en las cárceles, que no tienen tatuajes, que no tienen antecedentes, que no tienen abogado, y que no han tenido la oportunidad de que un juez revise las pruebas de sus casos. ¿Y crees que ahora mismo El Salvador es un lugar seguro? Depende para quién. Lo que pasa es que este es un problema de clase, fíjate. Yo creo que El Salvador tiene un problema histórico que nunca ha solucionado. En El Salvador hubo una guerra que se generó por las desigualdades económicas, sociales, políticas. No había espacio de opinión política plural, había pobreza, había desempleo, y eso generó una guerra, un conflicto interno. Digamos, se hicieron unos acuerdos de paz, pero hoy la raíz de aquellos problemas sigue, porque la gente que está en las cárceles es gente pobre,
es gente que no ha tenido la oportunidad de terminar la secundaria, de ir a la universidad, de tener un empleo. Entonces es bien complicado porque hay gente que no conoce sus derechos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, gente de clase media no está detenida, eso es un poco el porcentaje. Aunque sabemos que hay pandilleros que vivían en colonias de clase media, que tenían empresas, pero esos pandilleros siguen allí, o sea, nadie los ha tocado, ¿me entiendes? Porque tienen la posibilidad de pagarse buenos abogados. Entonces, ¿y qué pasa con la gente pobre? Hay gente pobre, te voy a poner un ejemplo. Para que un juez en El Salvador le dé libertad condicional a alguien que ha sido capturado por el régimen de excepción, ¿qué tenés que demostrar? Que tenés unos arraigos familiares y unos arraigos económicos mínimos para acceder a la libertad. Como por ejemplo, vaya, yo tengo manutención de mi hija, presento la partida de nacimiento de mi hija. Yo pago agua, pago luz, presento los recibos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que vive en las fincas de café? Que la finca de café es de un señor terrateniente y ese señor terrateniente les da el espacio para que ellos vivan, pero ellos no pueden demostrar que pagan luz, que pagan agua. Esa gente no tiene la posibilidad de que un juez les dé la libertad, ¿me entendés? O porque son gente que está alquilando un piso. Eh, no tienen una propiedad que les respalde, que pueda ser valorado como otros salvadoreños, sí. Entonces la vara para medir eso a mí me parece que está basado en la injusticia y muchas veces mucha de esta gente que está detenida en realidad está ahí por ser pobre, porque no tiene las posibilidades de pagarse un abogado y porque no, básicamente no conoce sus derechos. Hemos hablado con algunos estudiantes del Instituto de El Salvador y sí que nos han comentado que, y nos han dado la impresión de que para ellos Nayib Bukele es un héroe y que si no fuese por él las pandillas no se hubiesen erradicado, en palabras textuales de ellos. Sí. ¿Crees que la juventud está desinformada en ese punto? Mira, yo no creo que esté desinformada, porque ellos viven su realidad y obviamente tendrán alguna percepción de libertad y de cosas que pueden hacer. Yo lo que creo es que a los salvadoreños nos falta empatía, en el sentido de que si ningún familiar nuestro está en la cárcel, pues yo estoy seguro, estoy tranquilo en mi casa y no pasa nada y yo aplaudo al gobierno. El problema es sentir la empatía y saber que las personas que están detenidas son inocentes, por ejemplo. Yo creo que es esto del tema de la seguridad y de balancear los derechos humanos es parte de un discurso polarizante, fíjate, porque es el modelo que más vende. O sea, yo creo que el problema de los salvadoreños es que creemos que una cosa no puede existir sin la otra, y yo creo que eso es falso, una falsa dicotomía. Es decir, ¿puedes tener seguridad y te pueden garantizar los derechos humanos? Yo creo que sí. El gobierno dice que no, que necesita las herramientas y que necesita un régimen de excepción y que necesita controlar y llevarse a la cárcel a los que estén tatuados, por ejemplo. Lo que pasa es que eso es bien arbitrario porque hay muchos policías que cargan resentimiento por todo el mal que las pandillas hicieron. Y ahí se han llevado de encuentro a gente que no tiene nada que ver. Entonces yo lo que creo es que hay que balancear, ¿no? Y yo creo que hay que ponerle límites al poder. O sea, por seguir un objetivo no podés sacrificar todos los derechos que estén en juego. O sea, yo creo que hay reglas mínimas que los gobiernos deben de respetar, que los estados deben respetar, y está demostrado que en El Salvador muchos de estos casos han pasado ese límite. O sea, por ejemplo, no darle la medicina a gente que lo necesita en los penales, a mí eso me parece inhumano. Ya entrando en el tema de la libertad de prensa en El Salvador, has comentado al principio que con Nayib Bukele se ha vuelto a vivir un momento donde si criticas al gobierno te quitan la publicidad. Sí. Y sabemos que en el Faro intentaron hacer eso, lo único que como el Faro esa no es su principal fuente de ingresos, no aún puede seguir en pie.
Y bueno, y además también os ha contado hace nada también el Canal 33, cómo tuvieron que cerrar por eso. ¿En qué, en qué principales amenazas a lo mejor de puedes ver que se haya quitado un poco la libertad de prensa? Mira, yo creo que la libertad de expresión no solo es que vos digas lo que querés decir. O sea, para que vos tengas libertad de expresión, también tenés que tener garantizado otros derechos que son, digamos, paralelos, como por ejemplo el acceso a la información. Es decir, en la medida que vos tenés acceso a la información, podés tener o ejercer un mejor derecho a la libertad de expresión. Porque una persona bien informada obviamente va a externar una opinión mejor sobre determinado tema. Entonces el gobierno lo que dice es, miren, en El Salvador hay libertad de expresión porque ningún periodista está en la cárcel, pero ha bloqueado todo lo que el sistema de acceso a la información pública implica. No podemos saber qué contratos públicos está dando, cuánto está gastando en reparar calles, a quién le está dando esos contratos, por qué los contratos se demoran y de repente aparece otra empresa o el Estado haciendo cosas que ya había pagado a unos empresarios. Toda esa información está bloqueada. Entonces, yo creo que eso es un parámetro para medir qué tanto cumplís vos con el acceso a la libertad de prensa y expresión en la medida que das la posibilidad de que tus ciudadanos puedan pedir esa información. Entonces, en El Salvador eso está bloqueado desde hace 5 años. No hay acceso a documentación, no hay acceso a entrevistas, la comunicación estatal está centralizada en una oficina. Los otros dos poderes del Estado, que está el gobierno, los diputados y los jueces, todos en teoría, según la constitución salvadoreña, son separados, independientes, pero en El Salvador todo lo controla el gobierno. Entonces, por ejemplo, si tú querés hablar con un juez, pedir una entrevista, tienes que ir a casa presidencial a pedir la entrevista. Entonces no hay independencia, ¿me entendés? Yo creo que todos esos parámetros han deteriorado el acceso a la información pública y por consiguiente yo creo el acceso a la libertad de expresión. Y no sé cuál preguntar ahora, de las dos. Bueno, sí. ¿Y cómo afecta la violencia, por decirlo de alguna manera, que hay hacia los periodistas, ese intento de censura, hacia la cobertura informativa en el país? Un poco complicado. Mira, yo creo que la principal apuesta del gobierno ha sido polarizar a la sociedad y etiquetar a los medios de comunicación que no replican sus mensajes como oposición. Y a mí eso me parece un error porque la oposición política existe y tendrá sus objetivos. Y el objetivo de la prensa es informar lo que está haciendo el gobierno bien, medianamente bien o mal. Entonces, pero no es posible que si vos informes sobre cosas que al gobierno no le gustan, te etiqueten como oposición política, porque no somos oposición política. Y en esa medida el discurso del gobierno ha sido bastante efectivo porque la gente ha comprado la idea de que la prensa que habla mal del gobierno es oposición. Entonces, y eso a los periodistas nos ha dejado en una mala posición en el sentido de que ya no tenemos la misma tranquilidad para hacer coberturas en la calle, eh, para acercarnos a mítines, para acercarnos a cierres de campaña, porque vos no sabés a qué grupo dentro de esos fanáticos políticos te van a amedrentar o incluso te han intentado, a compañeros y colegas, han intentado golpearlos, o sea, con maltrato físico. Entonces, digamos, ese discurso polarizante afecta en esa medida a la libertad de prensa y nosotros hemos tenido la obligación, por ejemplo, de organizar nuestras coberturas con otros colegas de medios nacionales o con la prensa extranjera. O sea, en nuestro propio país nosotros necesitamos ir acuerpados de prensa extranjera para que vean que estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, esto lo hicimos, por ejemplo, cuando Nayib Bukele se reeligió inconstitucionalmente este año, fue una decisión que no podíamos ir a la plaza donde él dio su discurso solos.
Entonces nos tocó coordinar con la gente de Reuters, con la gente de France Press, con gente que había llegado del extranjero a cubrir, y nos fuimos con ellos a hacer el trabajo, ¿entendés? Porque la situación en la calle es tan polarizante que Bukele ha sido tan hábil de dividir a la opinión pública y hacerle creer que nosotros somos sus opositores políticos, y no lo somos. O sea, es bien chistoso, porque fíjate que cuando el plan de Bukele dio sus resultados, nosotros en El Faro hicimos un reportaje donde decíamos que algunas comunidades donde antes no se podía entrar, nosotros pudimos entrar y verificar que todo estaba bien y que las cosas habían cambiado. Y entonces la gente de oposición, los adversarios de Bukele, comenzaron a criticarnos a nosotros, que nosotros nos habíamos vendido, que nosotros le estábamos haciendo el favor a Bukele, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese es un problema. Y este no es un modelo que digo que sea de El Salvador. La misma estrategia ha hecho Hugo Chávez en Venezuela, lo mismo está haciendo Javier Milei en Argentina, lo mismo ha hecho la presidenta Castro en Honduras, López Obrador en México. O sea, es un modelo político que no tolera la crítica, que no tolera la prensa independiente, y que lo fácil para ellos es etiquetarlos en un lado político, y a partir de eso desprestigiar y quitarle credibilidad a la prensa. ¿Y cómo te imaginas el futuro del periodismo en El Salvador? Mal. Mira, nosotros hemos enfrentado como 5 o 7 auditorías del Ministerio de Hacienda, que es la razón por la cual nuestra oficina administrativa se mudó de El Salvador a Costa Rica, porque la estrategia de Bukele era clara, o sea, asfixiarnos económicamente, y nosotros no descartábamos de que en algún momento nos iban a congelar las cuentas bancarias, como ya lo han hecho en Nicaragua. O sea, Daniel Ortega en Nicaragua es lo que hizo, fue lo primero que hizo, congelar cuentas bancarias y después confiscar los medios de comunicación. Nosotros advertimos que ese camino en El Salvador ya estaba iniciado, sobre todo porque Bukele anunció una ley de extranjería y todo eso, que controla todo el dinero que entra de cooperación. Nosotros recibimos dinero de cooperación de algunos cooperantes y de proyectos específicos. Bueno, por ejemplo, hay gente que te financia proyectos para ver temas de deforestación en zonas pobres y que a ellos les interesa. Entonces hay grants a los que nosotros tenemos acceso. Entonces, digamos, esa amenaza fue una de las primeras. Por esa razón nos fuimos a Costa Rica. Eso obviamente elevó los costos del periódico, redujo nuestro personal, porque mucho de nuestra sala de redacción, muchos renunciaron porque la presión psicológica, la presión emocional ha hecho que muchos se vayan y se dediquen a otra cosa que no sea el periódico. Entonces nuestra sala de redacción antes era de 22, 25 personas, hoy en la redacción estaremos 9 personas. Y yo lo que creo, fíjate, por los temas que hemos trabajado, porque hemos seguido revelando negociaciones con las pandillas, corrupción hasta decir ya no, yo lo que creo que en un futuro va a haber que exiliarse, como ha ocurrido en Nicaragua también. Entonces, no creo que las cosas vayan a cambiar, al contrario, creo que va a haber un escenario más adverso. O sea, los espacios se van a cerrar más, porque es el modelo que ha ocurrido en otros países, y yo creo que Bukele tampoco está exento. Solo te voy a contar una anécdota. Hace como un mes la Asamblea Legislativa anunció recorte del escalafón de profesores y médicos. Entonces significa que allá les aumentan, que te diré, cierto porcentaje cada año, según vayan acumulando tiempo en la red pública. Entonces el Estado salvadoreño ahorita no tiene dinero, recortó el escalafón, y los médicos y los maestros salieron a protestar a la calle. 3 o 4 días después el gobierno despidió, ahorita lleva como 57 personas despedidas por participar en la marcha, entre maestros, médicos. Entonces, en la medida que ese descontento vaya aumentando y la popularidad de Bukele vaya bajando, en esa medida él va a seguir cerrando los espacios de expresión, los
pocos espacios de participación ciudadana que hay todavía. Yo creo que la prensa en algún momento va a llegar a esa etapa. Y en tu caso, ahí estás ahora en España, has tenido que huir. En una charla que diste en la Universidad Miguel Hernández, contaste, luego si ves que esto no quieres que salga no pasa nada, contaste que en tu redacción entró el virus Pegasus. Sí. ¿Cómo se vivió en la redacción el momento de descubrir que os estaban pinchando los móviles? Fíjate que nosotros nos enteramos por cuestiones del azar. O sea, había una compañera, Julia Gabarrete, que ella tenía un contacto en Citizen Lab, que es una ONG en Canadá, si no me equivoco, especialista en temas de seguridad. Entonces en el teléfono de Julia se escuchaba un eco cuando ella llamaba y se escuchaba como un feedback. Entonces ella le comentó eso a su amigo y su amigo le dijo, mira, dame tu teléfono, es posible que esté infectado por intervención telefónica, y resultó positivo. Entonces el amigo él le recomendó que a todo el periódico analizáramos los teléfonos. Y así es como se mandan a este laboratorio en Canadá y se confirman que 22 miembros del Faro fuimos intervenidos durante un año o más en momentos distintos. En mi caso particular, mi intervención ocurrió cuando yo le estaba siguiendo la pista al que hoy es alcalde de San Salvador, reunido con un pandillero, y hay una fotografía de él sentado en un centro comercial negociando. El alcalde de San Salvador, que es del partido de Bukele, y un funcionario del gabinete de Bukele reunidos con unos pandilleros que estaban entre la lista de buscados por la justicia, ¿me entiendes? Yo no lo sabía. Obviamente los impactos que esto para mí significó son negativos. Primero porque yo tengo derecho a tener privacidad en mis comunicaciones. O sea, ese es un derecho constitucional, y no solo constitucional en El Salvador, sino universal. O sea, es un derecho humano que tu comunicación sea confidencial. O sea, porque yo en mi teléfono tenía comunicación con mi familia, obviamente comunicación con mis fuentes, que es mi trabajo, pues. Y yo en El Salvador estoy protegido por el derecho profesional. En El Salvador están protegidos con derecho profesional los médicos, los sacerdotes y los periodistas. Entonces, obviamente, ¿qué significaba para mí? Que esto, perder fuentes. O sea, que la gente no confiara en nosotros. Y obviamente, después de que hicimos pública la noticia, mucha de la gente con la que yo hablaba, que me contaba cosas de lo que estaba ocurriendo en el gobierno, pues ya no quiere hablar conmigo, ya no me contestaron llamadas. Se ha hecho más difícil hacer el trabajo. O sea, lo que antes hacíamos tan sencillo como agarrar el teléfono y hacer una llamada, hoy tenemos que hacer muchos otros malabares para obtener la información. Y a la hora de llegar aquí a España, ¿cuál fue el suceso que te hizo presentarte al programa? Fíjate que lo que pasa es que yo creo que no es un suceso, sino que hay una sucesión de sucesos. Obviamente, primero el hostigamiento en redes sociales es uno, amenazas digitales, la intervención telefónica. Luego nosotros recibimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, medidas de protección. La Corte ordenó al Estado de El Salvador que nos diera protección a nosotros. Esto, bueno, no voy a ahondar en detalles, pero yo, por ejemplo, fui víctima de seguimiento de la policía en 3 ocasiones. En una de ellas yo no estaba en mi casa, pero alguien que estaba, pues, vio a los 5 policías en la puerta de mi casa. ¿Qué querían o qué buscaban? No lo sé. Obviamente yo en ese momento estaba trabajando en una investigación delicada. Entonces, si la policía es la que me estaba persiguiendo y el Estado lo que me ofreció es que me proteja la policía, pues no era tan lógico, ¿no? Yo lo que le pedí, porque me reuní con la gente que protege víctimas y que protege testigos, y lo que me ofrecían era ponerme seguridad, 2 policías. Yo les dije, mira, yo los indicios que tengo es que la policía es la que me anda siguiendo.
Entonces yo no voy a aceptar que la policía me cuide. Pues yo lo que les pido es que ustedes investiguen de dónde vienen estas amenazas y que detengan a la gente que nos está amenazando y a la gente que nos está persiguiendo. Y el Estado salvadoreño no tiene ningún interés en investigar eso. ¿Me entendés? Yo tengo mi propia teoría. Yo creo que esos seguimientos son ordenados por el Estado, pero no tengo forma de probarlo con documentos ahorita. Pero lo que estaba claro que yo no iba a aceptar protección del Estado. Entonces, cuando yo apliqué este programa no es un hecho, sino que, como te repito, es una sucesión de hechos a lo largo de los últimos 5 o 7 años. Yo he salido preventivamente hacia México varias veces. La última vez estuve en enero porque publicamos una investigación del gobierno con pandillas otra vez. Y ese ha sido mi itinerario, pues. Entonces, al final también para mí era un poco cansado psicológico, emocionalmente, y pues necesitaba un respiro también, ¿no? Y creo que este programa y este espacio me ha abierto esa posibilidad, o sea, de estar alejado, de tener la certeza de que voy a llamar sin que me estén pinchando, no tener a unos policías enfrente, afuera, vigilando a qué hora voy a salir o qué hora voy a regresar, ¿me entiendes? Entonces, pero yo sí estoy convencido de que quiero regresar a mi país. O sea, yo creo que el periodismo ahorita tiene una oportunidad en un ambiente bien adverso de contar la consolidación de una dictadura. Y eso a mí como periodista me interesa cubrirlo, porque tiene sus particularidades y eso en el futuro, pues, no sé, o sea, la gente cómo lo va a leer o cómo lo va a consumir, pero en el país están pasando muchas cosas, o sea, como te repito, la consolidación de la dictadura, las graves violaciones a los derechos humanos con el régimen de excepción. Nosotros cuando discutíamos la cobertura del régimen de excepción nos acordábamos de Monseñor Romero. Él es un obispo salvadoreño que fue asesinado durante la guerra, y él en todas sus homilías dominicales denunciaba las desapariciones, las violaciones del ejército, las torturas, hasta que lo mataron, ¿verdad? Entonces él cada vez se ponía a grabar sus denuncias y en su momento nadie les hizo caso, ¿verdad? Pero hoy son documentos históricos que sirven para que los salvadoreños conozcan qué pasó en aquella época, y sobre todo después que lo hicieron santo. Creo que es el único santo a nivel de Centroamérica que hay. Entonces yo creo que lo que nosotros hacemos ahorita a mucha gente no le gusta, porque creen que estamos atacando al gobierno, pero en realidad estamos documentando una realidad que a largo plazo las generaciones valorarán o no, cómo lo estamos haciendo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Y bueno, te queremos invitar a una segunda entrevista después, cuando ya ha pasado un poco más de tiempo, antes de irte, Okay. Para que nos cuentes más cómo has estado aquí en España. Dale. Y porque, bueno, con Laura se lo hemos dicho antes, con ella teníamos 128 preguntas, contigo tenemos 100 preguntas justas, Okay. así que aún tenemos para hablar. Dale. ¿Está bien? Ustedes me avisan cuando. Sí. Bueno, tengo que hacer un par de llamadas. Gracias. Uy, a ti. Gracias. A ti. Nos seguimos viendo luego. Sí.